Iniciamos el test subjetivo tomando la retinoscopía estática. Luego de tomar la retinoscopía estática, le tomamos agudeza visual al paciente. Which is the smallest line you can read? U, H, N, Z, R. Ocluimos el ojo no examinado y modificamos la esfera agregándole 3 dioptrías y el cilindro con su respectiva configuración. Como el cilindro está entre 1.25 y 2.75, lo dividimos. Por lo tanto, el cilindro nos queda en 1, ya que tomamos el menos negativo. Tomamos agudeza visual a ver si el paciente está observando el 20-200. How far down the chart can you read? E, Z, Como el paciente no está observando el 20-200, emborronamos más. Which is the smallest line you can read? F, N, P, R, Z. Empezamos el masaje acomodativo hasta que el paciente nos vea 20-40. Which is the smallest line you can read? E, Z, H, P, Y. How far down the chart can you read? E, Z, H, P, Y. Which is the smallest line you can read? E, Z, H, P, Y. Which is the smallest line you can read? D, P, N, F, R. Verificamos que el paciente How far da la down the línea chart de can you read? 20-40. V, P, H, D, E. Luego de esto, ponemos la cartilla del dial astigmático. Le ponemos la cartilla del dial astigmático al paciente y el paciente dice que observa la línea número 7 más reteñida que las demás. Eso significa que su ojo está en 15. Y como coincide con la refracción, entonces lo único que hacemos es aumentamos el cilindro hasta obtener igualdad en todas las líneas. Luego de esto, le tomamos agudeza visual al paciente. El paciente está viendo 20-15, por lo tanto es mejor a la agudeza visual esperada. Luego de esto consignamos este dato como subjetivo de ojo derecho con su agudeza visual correspondiente y realizamos este mismo proceso en el otro ojo. Iniciamos el test de afinación ocluyendo el ojo no examinado. Verificamos el valor del cilindro cruzado, que en este caso es 0.50. Por lo tanto, el paciente observa la línea de 20-32. Alineamos el mango con el eje y empezamos a preguntarle al paciente. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 1 is sharper. La opción 1 es más clara, entonces por lo tanto aumentamos 15 grados. Luego de esto volvemos a hacer el proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 2 is sharper. Dice que la opción 2 es más clara, que los puntos rojos están abajo, entonces disminuimos 5 grados. Y realizamos otra vez el mismo proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? I couldn't see a difference. Como el paciente no nota la diferencia, ya hemos afinado el eje. Luego seguimos con la afinación del cilindro. Colocamos el cilindro cruzado paralelo a los puntos rojos. Luego de esto le hacemos el proceso al paciente. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? The first view is clearer. Como el paciente dice que la primera opción es más clara, le aumentamos el cilindro. Y realizamos el mismo proceso. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? The first view is clearer. El paciente refiere que ve mejor con la de puntos rojos. Bueno, seguimos aumentando. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? The first view is clearer. Sigue diciendo que con los puntos rojos, entonces seguimos aumentando el cilindro.
This is view 1. This is view 2. Which is sharper? I couldn't see a difference. Como nota la diferencia, ya tenemos afinado el eje del paciente. Iniciamos con la afinación del ojo izquierdo. Alineamos el mango con el eje y comenzamos con el proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 2 is sharper. Como refiere que la opción 2, entonces disminuimos 15 grados. Y volvemos a hacer el proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 1 is sharper. Como refiere que la opción 1 es más clara, aumentamos 5 grados el eje. Y volvemos a realizar el mismo proceso. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? They were both the same. Como las dos son iguales, ya hemos terminado la afinación del eje. Y seguimos con la afinación del cilindro. Iniciamos la afinación del cilindro colocando el cilindro cruzado paralelo al eje. Luego de esto, realizamos el proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 2 is sharper. Como dice que la segunda opción, disminuimos el cilindro y realizamos otra vez el mismo proceso. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 2 is sharper. Como dice que la segunda opción es más nítida, seguimos disminuyendo el cilindro. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? The second view is clearer. Como sigue refiriendo la segunda opción, seguimos disminuyendo el cilindro. This is view 1. This is view 2. Which is clearer? They were both the same. Como no nota diferencia en ninguna de las dos, hemos terminado el proceso de afinación del cilindro.